42 minutos. Hace un instante nuestra compañera Leila Hassan nos estaba contando acerca del caso de María Becerra, que ha conmocionado especialmente a todos los fanáticos y seguidores. Ella tuvo que ser internada, luego operada de emergencia por un embarazo ectópico. Pero alrededor de este tema muchos se preguntan qué es un embarazo ectópico, cuáles son las causas, los síntomas, el tratamiento. Y para responder todos estos interrogantes tenemos hoy como invitada a la doctora ginecóloga Patricia Moreno, a quien le damos la bienvenida en esta mañana. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. ¿Cómo estás? Un placer tenerla nuevamente. Gracias. Bien, bueno, justamente lo que anunciábamos, ¿no? Todos queremos saber qué es un embarazo ectópico y cuáles son las causas por las cuales se produce. Bueno, el embarazo ectópico es la producción del embarazo, la implantación del embarazo fuera de la cavidad uterina. Lo más frecuente es en las trompas uterinas, a veces puede suceder en el ovario, otras veces puede producirse en el cuello del útero y menos frecuentemente en el abdomen, fuera, digamos, ya del aparato genital. Pero lo más frecuente es en la trompa, ¿sí? Son embarazos que no son viables, sí o sí hay que finalizarlo de alguna manera, no hay posibilidad que la trompa pueda alojar un embarazo, por lo tanto lo ideal es hacer el diagnóstico precoz, tratar de tempranamente actuar, porque bueno, el riesgo es bastante peligroso en el caso de que no se actúe rápidamente y a tiempo, claro. Y el diagnóstico básicamente lo va diciendo la paciente. Vos te das cuenta por ahí de entrada, la paciente tiene su amenorrea. La amenorrea es la falta menstrual. Entonces ella se da cuenta, digamos, que no es del embarazo, se hace el test de embarazo, da positivo, hacemos la ecografía, vemos que el útero está vacío, la beta-HCG, que es la hormona del embarazo, sigue aumentando, el útero sigue vacío y recién ahí es como que empieza a aparecer o a verse alguna imagen. No es muy precoz porque, o sea, primero que uno de entrada no lo sospecha, claro, pero sí cuando ya tenemos un pequeño sangrado, la beta positiva, el útero vacío, decís, bueno, acá es muy probable que... Entonces ahí empezás como a investigar y a ver y a hacer un seguimiento o sea, estar minucioso, muy encima de eso, exactamente. Es decir, desde que yo, por ejemplo, me entero que estoy embarazada, ¿cuánto tiempo puede pasar para realmente darnos cuenta que se trata de un embarazo ectópico? En teoría a las 6 semanas ya podés tener el diagnóstico porque ya hay imagen en la ecografía. Normalmente lo podés diagnosticar entre las 4 y las 12 semanas. O sea, igual llegar a las 12 semanas es mucho. Es mucho. Obviamente. Y bien, ¿y cuáles son los síntomas y signos que la mujer tiene que tener en cuenta para percatarse? Bien, o sea, lo más frecuentemente se complica, por decirlo de alguna manera, a las 8 semanas, que es el tamaño que alcanza y que ya la trompa no da más para alojar ese embarazo. Y la paciente, bueno, lo primero es la falta menstrual, la amenorrea y el sangrado no normal, o sea, un sangrado atípico al embarazo, y de ahí el dolor. Lo más frecuente, la paciente consulta por dolor en alguno, digamos, de los lados, de las fosas ilíacas, como si fuera una apendicitis, en principio, si es del lado derecho, ponele, o del lado izquierdo. De ahí el dolor es intenso, la paciente empieza como con desmayos, porque empieza a romperse la trompa y a sangrar. Entonces, cada sangradito de ese va haciendo, además del dolor reflejo, empieza a generar, digamos, trastornos o sea, la hemorragia interna. Entonces, dependiendo de la intensidad de esa rotura de la trompa, de la intensidad del sangrado, son los síntomas. Pero generalmente es eso, dolor muy intenso, desmayos o lipotimias, el sangrado genital y, bueno, la imagen ecográfica. Bien, y en cuanto al diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es el mejor tratamiento y la mejor opción de acuerdo a cada caso? Y siempre va a ser quirúrgico. En algún momento se usaba una medicación que se llama metrotrexate, que era como como decir que es una droga quimioterápica, por decirlo de alguna manera, para reducirlo, pero el tratamiento es quirúrgico. Y quirúrgico es generalmente hacer la salpingectomía, que es sacar toda la trompa.
El tema de la trompa es anatómicamente es muy delgadita, es muy chiquita. Entonces, cualquier mínimo traumatismo que genere ya favorece a un futuro embarazo ectópico también. Por eso ahí están las causas, digamos, ¿qué lo favorece? Haber tenido infecciones genitales muy seguidas o muy frecuentes, haber tenido algún traumatismo o algún otro tipo de cirugía, por ejemplo, no sé, alguna peritonitis cuando eras chico y que hayan quedado adherencias, la trompa como que se acoda, se lesiona y como no pasa el óvulo como corresponde, queda ahí en la trompa. Y el mejor método de diagnóstico es la ecografía, bueno, la clínica obviamente la sospecha y el tratamiento siempre es quirúrgico. Bien, y de acuerdo a esto, ¿no? Usted me está diciendo que sí o sí se tiene que operar. Entonces esto me hace pensar que quizás puede tener una repercusión, un impacto muy grande en la fertilidad futura de una mujer. ¿Qué impacto tiene, por ejemplo? Tiene un impacto, en realidad, por suerte, de alguna manera, tenemos 2 ovarios y 2 trompas, o sea que tu fertilidad queda. Es decir, que puedo quedar embarazada en algún momento. Exactamente. Bien. Porque vos sacás una de la trompa, el otro ovario queda, salvo que el ectópico haya estado muy cerca al ovario y que se haya lesionado, pero es medio poco frecuente, pero queda el otro ovario y la trompa funcionando perfectamente, o sea que puede quedar embarazada tranquilamente. Bien, y con respecto a la recuperación, ¿no? ¿Cómo es el proceso de recuperación después de una operación? Bueno, tras el embarazo ectópico. Es bueno porque por lo general se hace cirugías laparoscópicas, por lo tanto lo que se hace es sacar la trompa, digamos, resolver eso, limpiar toda la cavidad porque queda muchas veces mucha cantidad de sangre en el abdomen y la paciente se recupera rápido, por ahí si se opera a la mañana, a la tarde ya puede estar Bien, ¿y se puede prevenir el embarazo ectópico? Y en realidad no, salvo bueno, con conductas, digamos, de controles periódicos, siempre hago hincapié en lo mismo, el control anual, periódico, las pacientes que hacen repetidamente flujo, consultar, cultivar, estudiar, hacer correctamente los tratamientos y no automedicarse. Pero de ahí, bueno, son factores anatómicos, un poquito de azar y un poquito por ahí si es que hubo alguna injuria sobre esa trompa. Bien, y en cuanto a una persona embarazada, ¿no? ¿Qué tan importante son los controles, la atención médica para detectar quizás algunas complicaciones? 100%, desde el momento cero, desde que se entere, y lo ideal sería empezar a hacer consultas previas, o sea, me voy a quedar embarazada, o voy a buscar, planificar quizás. Planificarlo sería lo ideal, pero una vez que te enterás hay que hacerlo, los controles son, digamos, como menos frecuente al principio, es una vez por mes, ponerle hasta las 32 semanas, de las 32 a las 36 cada 15 días y de las 36 en adelante una vez por semana, que es cuando más patologías podés ir detectando, por eso se hace tan frecuente el control al final. Bien, doctora, y ya como última pregunta, ¿qué consejos o mensaje quizás le daría a las mujeres para cuidar la salud reproductiva y quizás un embarazo? Y siempre el control anual con la persona indicada, no con las amigas ChatGPT que está de moda, sí. TikTok y demás, sino consultar. Hay un montón de ginecólogos en Tucumán, o sea, es muy accesible la salud hoy por hoy. Si bien los hospitales públicos siempre vamos a tener eso de que cuesta un poquito más, pero se puede, es una vez al año. Son 2 consultas, vas una vez, te piden todos los estudios, volvés, traes los estudios y ya te quedás tranquila por un año de que está todo perfecto. ¿Y hay alguna línea telefónica, por ejemplo, para poder hacer este tipo de consultas? En la parte pública lo maneja telemedicina, te miento ahora el número, pero sí hay, de hecho hay un grupo de obstétricas muy bueno, que tienen su sede, que es un proyecto muy bueno que lo vienen manejando desde hace un tiempito, todos chicos jóvenes muy buenos que son la mayoría obstétricos, que hacen telemedicina, consultas por teléfono y de ahí van haciendo las derivaciones pertinentes, que saca un poco también la consulta por guardia. Que Tal es lo que cual. se hace. Además, hay muchas mujeres que quizás trabajan, no se dan el tiempo quizás para poder Pero ir. la verdad que está bueno, es un grupo de gente excelente, de chicos sobre todo, con muchas ganas de trabajar, y está bueno cómo lo manejan ellos al tema de la telemedicina. Bien, y por cualquier consulta o asesoramiento, ¿cómo la encontramos en redes sociales? Como doctora Patricia Moreno.
Bien, bueno, muchas Dale, gracias. De esta manera, bueno, hemos llegado